Le damos ya la bienvenida. Buenos días. Buen día, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, y obviamente como todo el país, preocupados con lo que está pasando en el sistema carcelario, en donde además de ser una cuestión de emergencia, usted ha planteado algunas emergencias incluso muy relevantes, pero entendemos que ya es un tema hasta estructural que tiene nuestro país. Y arranco preguntándole, porque según los únicos datos que podemos tener de comparación a nivel mundial, hablan que Uruguay está entre los 10 primeros países en cuanto a la cantidad de privados de libertad en relación a la población. Cuéntenos si esto usted ve que sigue siendo así, pero además, ¿qué nos dice este dato? Bueno, es un dato llamativo, porque Uruguay está lejos de ser de los países más inseguros de América Latina y del mundo. Tenemos unos 450 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Nos pone entre los 10 países del mundo con más cantidad de presos. Ese es un dato que elabora la Universidad de Londres junto con otros institutos, es el dato de referencia, que usa información oficial, o sea, a veces puede haber distinta calidad en la información de los países, pero bueno, es lo que se usa internacionalmente como referencia y sin duda Uruguay viene constante en eso. Da para pensar mucho. Yo creo que básicamente lo que tiene que ver es que el tipo de delito mayoritario que tenemos en Uruguay, que es el delito contra la propiedad, por más que a veces nos impactan las noticias de crímenes terribles, lo habitual, el motivo habitual por el cual las personas entran en la cárcel es por delitos contra la propiedad, delitos de hurto, tentativa de hurto, rapiña, tentativa de rapiña, delitos de receptación y delitos de estupefacientes, suministros sobre todo. O sea, la gran mayoría de delitos no son de delitos de sangre. Pero evidentemente estamos teniendo una población muy vulnerable, socialmente vulnerable, con dificultades de acceso al trabajo, por dificultades educativas, por abandono del sistema educativo, por baja capacitación, que recurre a ese tipo de delitos y a otros, pero sobre todo a esos que señalaba, y que bueno, la privación de libertad los inhabilita a seguir cometiendo esos delitos. Entonces, esto es un tema, por un lado, de rehabilitación, es un tema de educación, de prevención, porque evidentemente esa gran cantidad de delitos hace infinanciable el sistema. Entonces, si tú no le puedes dar asistencia y rehabilitación, vas a tener allí una reincidencia muy alta. Entonces, en realidad vas a estar como con la medida que supuestamente es terapéutica de evitar que la gente cometa delitos llevándose a la cárcel. Cuando esa cárcel desborda, lo que hace es generar nuevos delitos. Pero es un tema de debate y yo creo que es positivo que los distintos candidatos hayan incluido el tema. Está muy presente el tema en las campañas, está muy arriba de la mesa. Yo creo que está mucho más arriba de la mesa que hace 10 o 15 años, aunque esto ha venido creciendo en los últimos 10 o 15 años también. Y ojalá que estos debates, intercambios que significa una campaña electoral, den lugar a acuerdos para poder atender eso, en los cuales es fundamental para tener seguridad. Petit, mucho se habla de la inversión. ¿Hubo inversión en el último tiempo? Porque los centros penitenciarios continúan desbordados, en algunos casos las condiciones son inhumanas y eso es fundamental para la rehabilitación, ¿no? Digo, ¿hubo inversión verdaderamente? Porque vio que los candidatos te dicen fuera de micrófono, es un tema complicado porque no da votos. A la gente no le interesa qué pasa dentro de las cárceles. El tema es que no entienden que después esas personas que están en el sistema penitenciario en algún momento se tienen que reinsertar a la sociedad, ¿no? Bueno, yo con los políticos que hablo muchas veces hay preocupación y creo que hay interés por el tema. De que no da votos y eso, bueno, no sé, eso es una valoración que a mí no me corresponde hacer. No sé si da votos, no da votos, qué temas dan votos. Acá hubo una inversión bastante fuerte entre el 2010 y el 2015, que fue cuando se vio además, cuando empezó la llamada reforma penitenciaria, donde el sistema empezó a tener, digamos, si se quiere, un primer colapso porque estaba desbordado. Y en los últimos años ha habido inversiones. Ha habido algunas inversiones, pero te diría que desde el 2015 en adelante las inversiones en cárceles bajaron y el presupuesto se ha mantenido estable. Entonces, de todas maneras, hay inversiones. Y los precios vienen en aumento. Hay más población, ha habido una obra importante en Artigas, que se abrió estos días la cárcel de Artigas,
la cárcel de Tacuarembó. Ha habido algunas acciones parciales de reparaciones y bueno, las buenas noticias son que se anuncia ya está aprobado, está encaminándose la construcción de tres unidades o módulos autónomos en Libertad y para la cárcel de mujeres en Punta Rieles. O sea que lo que pasa es que las inversiones hay que verlas en el contexto de un programa, como me decía una vez un organismo internacional. No se trata de financiar cárceles, se trata de financiar programas de reformas. O sea, no es solamente, dinero para construir más cárceles, que sin duda son necesarias porque hoy hay unos cuantos miles de cupos faltantes, pero esas construcciones que tienen que estar en el marco de un nuevo sistema. Y en un nuevo sistema incluye una cantidad de cosas que no son ladrillos, porque una cantidad de cosas pasan, por ejemplo, por tener un buen sistema de medidas alternativas. Hay un 40% de las personas que están presas hoy que tienen penas de menos de 2 años, un 20% con penas menores de 1 año. Muchas personas que cuando salen reinciden y hay que tratar de atajar con programas sociales. En ese sentido, en esos dos escenarios, en la previa y en la posterior, ha habido pasos importantes en el buen sentido, con medidas alternativas. Han aumentado las medidas alternativas, han mejorado la tecnificación, pero tenemos un largo camino por recorrer. Y en la parte posterior, en la parte, la salida, también ha habido medidas del Ministerio de Desarrollo Social, pero también hay un amplio camino por recorrer. O sea que la inversión es necesaria, no solamente en ladrillos, también en todos esos brazos y esas redes para evitar el encarcelamiento cuando no es necesario, cuando son necesarias otras medidas de punición o de sanción, que también son limitativas de la libertad, o cuando la persona sale para justamente poder acompañar ese proceso de reintegración. Y después trabajar dentro de la cárcel con más programas de salud mental, con más programas sociales, con más educación, y eso no necesariamente pasa por construir. También hay que construir, y la inversión no solamente en los ladrillos, la inversión también son computadoras, aulas, espacios deportivos, gastos de funcionamiento, que no están en el rubro de inversiones, pero gastos de funcionamiento, todo eso forma parte de un modelo en el cual tenemos que adaptarnos a tiempos del siglo XXI, a medida del siglo XXI y no de otros tiempos. En algunas áreas, si miramos el vaso lleno, hay muchas cosas que están yendo en el buen sentido. Si miramos el vaso vacío, vemos carencias de mucho tiempo y vemos situaciones sin atender de mucho tiempo, que obviamente esas no dan para ser optimistas. Pero quienes trabajamos en esto, el día que dejamos de creer, tenemos que retirarnos. Petit, justamente en línea con algo que recién decía Miguel, y es esto de que a veces desde el afuera, y usted ahora está diciendo, que haya espacios deportivos, mejor salud, se puede llegar a ver, incluso, cuando hablan también de que hay un gasto mensual de $1.000 promedio por cada privado de libertad, desde afuera se puede ver como hay tantas necesidades, ¿por qué atendemos a los privados de libertad? A mí me gustaría que usted, para que podamos tener una visión de cuál es la realidad que viven muchas personas en privación de libertad, que usted nos explique algunos de los elementos, por ejemplo, que había la situación en el módulo 2 de la cárcel de Canelones, en el Centro Metropolitano Femenino, que hoy usted ahora recién decía que había algunas mejoras, en el módulo de la unidad 4 de Santiago Vázquez, en algunos lugares donde ni siquiera hay camas o había, y no sé si eso se ha mejorado, donde también usted emitió y solicitó un habeas corpus, un recurso de habeas corpus por un tema de alimentación, que no solo tiene que ver con la calidad del alimento, sino con toda una serie de procesos que están alrededor de eso. ¿Nos puede contar un poquito cuál es esa parte de la situación compleja que se está viviendo dentro de las cárceles para poder empatizar desde ahí y de entender la importancia de mejorar en ese sentido? Sí, son varias preguntas, pero encabezadas por una que es ¿por qué? ¿Cómo es la situación? ¿Por qué? Claro, ¿Por qué hay que invertir en esto? Y hay dos grandes motivos. Uno, si se quiere, es ético, valorativo y que te refiere con los valores fundantes del Uruguay como país, por lo menos en la opinión de mucha gente. Y es que el Uruguay no se va a distinguir en el mundo ni por sus montañas, ni por su petróleo, gas natural, lagos, etc. Se puede distinguir, sí, por algunos aspectos de su naturaleza, pero básicamente Uruguay siempre ha sido conocido en el mundo, sí, por el fútbol, no hay duda, y ojalá siga siendo conocido por el fútbol,
entre otros deportes, pero bueno, el fútbol es que primerea, pero sobre todo por sus valores sociales y por su respeto de derechos humanos. Uruguay fue un país de vanguardia, como se discutió la Declaración Universal de 1948. Uruguay había propuesto, que después no fue aprobado, en los borradores de la Declaración Universal, que los países que violaron derechos humanos fueran expulsados de las Naciones Unidas. Uruguay fue de los países del sur, que hubo varios, México, Bolivia, muchos países del sur. La Declaración Universal no fue una creación europea, fue un acuerdo de los países democráticos, pero donde los países de América Latina, que venían ya con una tradición y sus constituciones de respeto de los derechos humanos, impulsaron que hubiera un mecanismo de protección internacional. Uruguay es conocido por eso, por el fútbol y por los derechos humanos. Pero si queremos mantener nuestra identidad y ser una referencia en el mundo y en la región de derechos humanos, muchos pensadores del mundo siempre han dicho que si uno quiere saber cómo están los derechos humanos en un país, qué grado de preocupación, sensibilidad y valor se le dan a los derechos humanos en un país, bueno, vaya y miren las cárceles. Mire lo que pasa en las cárceles. Si las cárceles están bien, quiere decir que ese país y esa sociedad, porque no pensemos solamente en el gobierno, esa sociedad, ese pueblo, esa nación, quiere los derechos humanos, cree en el ser humano, cree en los valores de respeto, del derecho a la vida, de la igualdad, la no discriminación, la participación, en definitiva, de la democracia y la libertad, donde la excepción es la cárcel. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en algo más operativo y concreto para cada uno de nosotros, más egoísta si se quiere, que es que si no tenemos un buen sistema penitenciario, si no tenemos un sistema penitenciario rehabilitador, integrador, educativo, vamos a tener altos niveles de delincuencia, altos niveles de inseguridad y altos niveles de exclusión social con personas viviendo en la marginalidad o en la calle o atrapados en una red sin fin de consumo de sustancias. Básicamente esos son los dos motivos, creo yo, por los cuales el sistema penitenciario es un tema que tiene que estar en la agenda, es un tema del siglo XXI, porque más allí se reflejan todos los problemas típicos del siglo XXI. El abandono, la soledad, el consumo de sustancias, la dificultad de integrar a la población que no ha participado en el sistema educativo y que está en los bordes de la sociedad, y esa marginalidad que golpean todos los países del mundo, aún los más desarrollados. Hay gente viviendo en la calle en países europeos, en países nórdicos, en Estados Unidos, en sociedades y ciudades muy ricas. Bueno, esos temas requieren resolución. En Uruguay tenemos muchas sombras, algunas muy profundas, y también tenemos unas cuantas luces, unas cuantas cosas sobre las cuales podemos decir son buenas prácticas. Lo que hay que tratar es que las luces le ganen a las sombras. Y esas buenas prácticas que tú decías, por ejemplo, que se han hecho en varias unidades, que han hecho varias instituciones que participan. Hace poquito hubo una presentación con un grupo de empresarios privados, mostrando cómo vienen trabajando hace años, hace unos cuantos años trabajando, dándole empleo, por ejemplo, en la construcción y en otras áreas a personas que salen de la cárcel, capacitándolos y dándoles empleo y continuidad en el empleo y apoyo para que sus familias puedan mantenerse. Bueno, se trata de eso, se trata de que esas luces le ganen siempre a las sombras. Petit, en el final, ¿cuál es el peor centro de reclusión que tenemos en el país y cuál es el mejor? Así un modelo, porque usted recorre todos los centros penitenciarios. Sí. Debe haber alguno que dice, debemos imitar esto y a esto inexorablemente lo tenemos que cambiar. Sí, nuestra oficina trata de recorrer mucho, hacemos entre 60 y 70, a veces 80 visitas mensuales. Yo trato de ir 2 o 3 veces a la cárcel por semana, a veces no puedo porque hay actividades institucionales, reuniones de trabajo, reuniones con ministerios, actividad judicial, preparación de informes. Ahora, por ejemplo, nos vamos con 2 compañeros al módulo 4 del CONCAR, que fue donde hubo en diciembre, ¿se acuerdan aquel incendio? Sí. Que murieron 6 personas. Estamos haciendo un trabajo allí semanal con los delegados y con los internos que están allí justamente para promover cambios y mejoras en el lugar. Nosotros hacemos un estudio de unidad por unidad. Tenemos 26 cárceles en el país, son todas muy distintas. Yo te diría más que, no me gusta decir esta es la peor cárcel porque esas cárceles que son grandes, porque las situaciones más complejas están en el área metropolitana. En el área metropolitana, incluyendo Canelones, tenemos más del 70% de la población, está acá, muy cerca. Pero, por ejemplo,
las cárceles grandes esconden realidades muy distintas, muy distintas. Tú puedes tener gente que está trabajando de manera muy alentadora, por ejemplo, en el polo industrial del CONCAR, que fue una cosa que es un dispositivo que se implementó ya a partir de los años 2012, 2013, por allí, una muy buena iniciativa que se ha mantenido. Puedes tener eso y puedes tener en el mismo CONCAR otros módulos para el Peregreso, por ejemplo, que es un centro para personas que van a ser liberadas en breve, que trabajan con una asamblea de delegados, que se autogobiernan, que tienen una cantidad de cuestiones programáticas muy positivas y avanzadas. Y por otro lado, tenés los módulos del CONCAR del fondo que están más superpoblados con condiciones que no deberíamos tener, que no deberían existir y que debemos superar. Entonces yo te diría que el problema principal tenemos en el área metropolitana una concentración de personas con hacinamiento, en donde conviven a veces esos esfuerzos, pero hasta que no logremos tener un sistema manejable, y mi opinión personal, puedo estar equivocado, no es solamente la mía, pero de mucha gente, es que este grado de prisionización hace que el sistema sea muy difícil de manejar. Porque necesitaríamos 2.000 funcionarios, 350 técnicos. Primero, yo creo que eso sería casi infinanciable para el Estado, y no sé si hay tal cantidad de técnicos y educadores, y si hay capacidad de encontrar, capacitar y sostener esa infraestructura gigantesca. Entonces, de nuevo la pregunta del principio, un nuevo sistema es no solamente más unidades, más ladrillos, más personas presas, si pensar, como en la salud, muy parecido en la salud, más hospitales, más personas internadas no es más salud. Bien. Puede ser en algunos casos, en algunas enfermedades, en algunas situaciones que sí, pero en otras hay que pensar en otras formas también de atención sanitaria. Usted va por el lado de la prevención. Claro. No solamente la prevención. Ajá. Y Por alternativas. supuesto eso que sí, pero ya cuando la persona cometió un delito, que debe ser reparado, porque en una democracia el delito tiene que ser reparado, la persona tiene que rendir cuentas, Sí. porque las personas son ciudadanos que son responsables de sus actos. Si no son responsables de sus actos, son imputables, tienen otro tratamiento, tienen que ser atendidos en una clínica, en un sanatorio psiquiátrico o lo que fuera. Pero cuando son responsables tienen que responder ante la justicia, empezar de cero de nuevo, elaborar un nuevo proyecto de vida. Eso en algunos casos se puede hacer en la cárcel. En muchos países del mundo la cárcel es la excepción. La medida alternativa es la cárcel. Lo habitual es que la persona, bueno, va a una clínica para tratar su adicción, su violencia hacia la familia, hacia la mujer, su violencia odio racial, como ocurre en muchos países en Europa, o en algunos casos inclusive su radicalización terrorista, como existe en muchos países europeos, donde la cárcel es uno de los principales programas que tiene, es el programa de desradicalización para personas que cometieron actos terroristas. En fin, todo eso pasa por un análisis y un proyecto estratégico que suscite acuerdos y que convenza a la población, porque vivimos en una democracia. Si la población no está convencida, el sistema político no lo va a llevar adelante. El sistema político para llevarlo adelante requiere un proyecto estratégico que logre el financiamiento y el sostén de ese nuevo proyecto, en los cuales creo yo que nos va la vida por esos dos motivos. Porque creemos como país en los derechos humanos, y si dejamos de creer en eso, no seríamos Uruguay, y porque si no apostamos a eso vamos a seguir teniendo muchos delitos y mucha exclusión social. Juan Miguel Petit, muchísimas gracias por estos minutos. No me dijo el centro de reclusión a imitar. ¿A imitar? Sí. Perdón, se me perdió esa parte, perdón. Cortito, ¿cuál? Y yo te diría que, bueno, por suerte hay varios lugares donde hay muy buenas cosas. Yo no quiero que se me ofenda a nadie, yo tengo muy buena relación con los directores de las cárceles, con los funcionarios. Tírelo. Y yo creo que hay varias cosas muy buenas en varios lugares, como Florida, Durazno, Tacuarembó, y en la parte de Mujeres de Rivera. Hay muchos lugares, inclusive en los lugares que son vistos con peor prensa, como en el CONCAR, por ejemplo, lugares, hay cosas muy buenas. Pero para elegir una globalidad, te diría que la cárcel de Salto, que es una cárcel que tiene muchos problemas de sobrepoblación, Ahí funciona. fruto de un trabajo de años, el equipo de dirección y de consustanciación, con los funcionarios, tanto educativos, técnicos, y con la comunidad, que era una comunidad que era un poco reacia, como toda comunidad chica,
inclusive la montevideana, vamos a no hacernos los progres. Si a mí me ponen ¿qué prefiero? ¿Que me pongan enfrente de mi casa un politécnico, una universidad o una cárcel? Vamos a no mentir, vamos a preferir algo como sea una cárcel, porque todos tenemos eso en nuestros prejuicios y en nuestros juicios también. Esa comunidad en el interior, donde las cárceles están metidas en medio de un barrio, hay una cantidad de prevenciones. Esas prevenciones se transformaron, se cambiaron, creo que siguen hasta ahora. Las muchachas de la cárcel del Salto salen a jugar al fútbol en una liga local, hay presos internos, personas presas que salen a trabajar todos los días a la comunidad y vuelven, en acuerdo con empresas, en acuerdo con su momento con las intendencias. Es una cárcel que tiene un centro educativo excelente que se hizo con los propios internos, con unas aulas espectaculares, con un centro universitario. Están construyendo un centro para mujeres porque tienen, lamentablemente, es un lugar de tránsito internacional y hay muchos delitos de estupefacientes. Pero bueno, le respondí su pregunta. Sí. Muchas gracias. No solamente por las naranjas, Salto. Ha sido muy amable. Lo invitaremos seguramente en algún otro momento y seguiremos conversando. A la orden, mucho gusto.